están, amigos? Esta es una presentación, digamos, especial de la Academia Alto Paranaense de Historia en relación con la fundación, un aniversario más de la fundación de nuestra querida Ciudad del Este, para todos los paranaenses sobre todo. Y no podemos sustraernos antes de hacer la exposición concreta y específica de la historia, en particular de Ciudad del Este, hacer un poco nosotros como historiadores aficionados, hacer una revisión prácticamente cronológica, es decir, eso quiere decir todo lo que ha ocurrido desde la existencia de la provincia del Paraguay y lo que fue esta región desde la función de Asunción, nuestra capital, como madre de ciudades, en las que en los primeros años se fundaron varias ciudades en esta región, que incluye inclusive ciudades que hoy pertenecen a los Estados Unidos del Brasil. Y como primera mención podemos citar el caso de la casi segura pasada por esta región de las tres fronteras del descubridor, si se le llama, al primero que llegó por tierra, europeo, que llegó al Paraguay, que fue Alejo García, a finales de 1524, viniendo en una expedición fantástica desde la costa atlántica, desde Santa Catarina, vino con una expedición de nativos, tupíes, dicen, de aquella región, ya en conocimiento de aquellos nativos de la existencia en el Alto Perú, hoy Bolivia, de minas de oro, plata y otros metales preciosos. Esa fue la causa de la expedición de Alejo García en 1524, que llegó a esta región, cruzó acá el río Paraná con unas centenas aparentemente de indios, llegó hasta la costa del río Paraguay, subió para arriba para internarse luego hacia el Chaco y hacia el Alto Perú, Bolivia. Después, también por esta región, eso sí que es prácticamente seguro, que pasó el segundo adelantado de la provincia, cuando eso del Paraguay, del Río de la Plata, con destino a Asunción, también del conocido por la historia Álvar Núñez Cabeza de Vaca, en 1542, es decir, varios años después, prácticamente 17, 18 años después de Alejo García. Y eso sí que ya menciona que cruzaron los Altos, las cataratas aquí, así que fue otra pasada de los grandes expedicionarios desde la costa atlántica también hacia el Alto Perú. Siempre acompañado por nativos, que eran los guías. Ya se habla, también la historia nos cuenta del famoso Tapé Avirú, que eran unas picadas hechas, no vamos a decir con machete en aquel tiempo, pero de alguna forma hacían limpiados de sendas los nativos para su tránsito hacia aquellas regiones del interior del continente desde el Atlántico. Y bueno, una tercera incursión por esta zona fue de una señora muy importante también en nuestra historia, doña Mencia Calderón de Sanabria, quien acababa de quedar viuda del que había sido nombrado tercer adelantado acá del Río de la Plata, y ella, ya en ausencia de su marido, tomó por su cuenta la expedición, vino con sus hijas y unas 60 mujeres, europeas todas, y imagínense lo que significó para la gente, sobre todo porque también llegaron a Asunción, esta gente para los españoles conquistadores que estaban en Asunción, vamos a decir, en armonía con los nativos y las nativas en aquel tiempo. También la historia nos cuenta que en ese viaje también vino de vuelta por agua. Él vino por el Río de la Plata, pues llegó por el río Paraguay a Asunción. Otra vez vino, después de muchos años, el fundador de Asunción, Juan de Salazar y Espinosa. Bueno, estos son entonces los acontecimientos antiguos. Después, ya durante el gobierno de Irala, Domingo Martínez de Irala, que fue el primer gobernador y por varios años de la provincia del Paraguay, en esta región se fundaron varios pueblos
entre ellos Ontiveros, Ciudad Real y la famosa Villarrica del Espíritu Santo, que quedó en un principio más o menos a la altura de lo que hoy es la ciudad, importante ciudad brasilera de Guarapuava. Por ahí, bueno, después vino el acoso, la persecución de los bandeirantes, que eran grupos armados, belicosos, colonialistas de portugueses y nativos aliados que asolaron toda esta gran región del oeste del Brasil y el este del Paraguay para tomar prisioneros a los nativos y llevarlos a trabajar en las minas, en la explotación de las maderas, en algunos ingenios azucareros que ya empezaba a haber hacia la zona de San Pablo y más al norte, etcétera. Entonces, todas estas ciudades que se fundaron en aquel tiempo tuvieron que desaparecer prácticamente por el acoso de los bandeirantes. Esto ocurrió principalmente entre 1620 y 1630, 35, sí, bastante tiempo atrás. Aún así, dos comunidades de nativos, ya orientadas por los padres jesuitas, franciscanos, etcétera, que se instalaron en esta región. Una nos habla de Nuestra Señora La Caraí, acá un poquito cerca de donde hoy está Hernandarias, ¿verdad?, la antigua Tacurupucú. Y en la zona del Mondaí también otra comunidad de nativos con sus respectivos caciques, y una tercera, la Santa María Mayor, que se estableció al otro lado del Paraná, prácticamente en donde hoy es Foz de Iguazú. Esto es lo que podemos citar un poco como actividad poblacional en aquel tiempo lejano. Y desde aquel tiempo, más o menos, más de 200 años, hubo poca actividad debida justamente a esa persecución de los bandeirantes, y entonces prácticamente migraron todos para el sur, los religiosos con los nativos, hacia la zona de Misiones, lo que es hoy Itapúa, etcétera, Misiones Argentinas hacia el sur. Y también debido un poco a que todos los pueblos que se fundaban desde Asunción estaban en el litoral, en las inmediaciones del río Paraguay, prácticamente Alto, Ipané, Itá, Yaguarón, etcétera, etcétera, Emboscada. Todos estos pueblos que eran todos de nativos en aquel tiempo estaban en aquella región. Y entonces prácticamente el ruido, si se puede llamar de alguna forma, estaba en la zona central, en la zona próxima a la capital de la provincia, que era Asunción. Bueno, después vino ya prácticamente, vamos a hacer un salto grande en nuestro relato. Ya vino después de la Guerra Grande, la guerra contra la Triple Alianza, cuando el gobierno paraguayo decretó la venta de tierras públicas, la enajenación de tierras públicas, el país vacío, devastado, con deudas solamente, vacío de personas. Entonces se instaló una política de ventas de tierras públicas en gran parte del país y también en esta región, en donde la más beneficiada fue ya alrededor de 1885-88, de la famosa, la Industrial Paraguaya Sociedad Anónima, LIPSA, que fue la que se quedó con gran parte de toda esta región acá donde estamos, Ciudad del Este, Franco, Tacurupucú, Curuguatí, Caguazú y mucho más arriba, inclusive llegó a tener 2.700.000 hectáreas. Es una superficie enorme que llegó a ostentar la Industrial Paraguaya. Y también el lado brasilero, que ya era el lado de Brasil, en el hoy estado de Paraná, se instaló, y parte del Paraguay también se instaló otra importante empresa que fue Mates Laranjeira. Y al sur otras empresas como los de Barte, los Ocampos, y otras empresas que se instalaron todas de capital, generalmente rioplatense, británico, etc. Y por salir un poco de esta región, y apenas para completar la historia en aquel tiempo, así también en el Chaco se instaló la famosa empresa de Carlos Casado. Esa sí que tuvo una superficie bien grande, prácticamente 6 millones de hectáreas llegó a poseer Carlos Casado, y después se instalaron otras empresas que se dedicaron a otro rubro, que era el tanino, la extracción del tanino del árbol del quebracho, del tronco del quebracho.
Bueno, entonces por ahí y detrás de esta, la instalación de estas grandes empresas, vino la triste y hasta odiosa historia del Mensú, heroica por otro lado, en donde los paraguayos, algunos inclusive excombatientes todavía de la Guerra Grande, aquellos que quedaron relativamente enteros, niños que después crecieron, vinieron a trabajar en esta zona y también del otro lado para buscar el sustento, ¿verdad? Pero esta gente vino en condiciones prácticamente de esclavos, eran muy maltratados por los dueños, los capataces de estas grandes empresas. Y hay una mención especial para un tal Alica, un argentino, dice que fue uno de los habilitados capataces acá en la industrial paraguaya, que dice que fue prácticamente un sanguinario con sus empleados, con los mensúes. En fin, se cuentan historias muy, muy trágicas. Esto se ha pasado hasta en el cine, muchas de estas historias, ¿verdad? Y bueno, entonces esa fue la historia en aquel tiempo. Al sur, en la zona del Mondavi, había otra empresa también importante donde vino como administrador o habilitado un señor, Vicente Matiauda, que después fue el fundador extraoficial de lo que es hoy Ciudad Manuel Franco, Ciudad Presidente Manuel Franco, nuestra vecina acá cerquita al sur. Matiauda fue un administrador también habilitado de una empresa y se dice que trató un poquito mejor a sus obreros, ¿verdad? Y la historia, esto tenemos que unir siempre con la historia de la extracción de la madera a través de las picadas, la parte heroica, la extracción de rollos por las picadas, la extracción de la hierba mate en los famosos Babracuá, con el hombre con 80 kilos de la bolsa, 80 kilos al hombro, y eso tenía que ser 3, 4 veces al día hasta llegar al depósito, etcétera. Es decir, la famosa historia del Mensú. De paso tenemos que mencionar un poco que, como solemos decir, a veces la sociedad, por lo menos esta de la nuestra, de esta región, no sé si le ha brindado todavía el suficiente homenaje a estos heroicos compatriotas que forjaron lo que es hoy el Alto Paraná a través de su esfuerzo de sudor, sangre y muerte, porque así es, muchos por supuesto murieron en aquellos años, entre 1885, 90 y prácticamente hasta 1960, hasta unos 50, 60 años atrás todavía esto siguió por mucho tiempo la historia trágica de los mensú y los capataces que fustigaban, que castigaban y explotaban los propietarios a estos compatriotas. En aquel tiempo también se instaló acá en la región el famoso sabio suizo Moisés Bertoni, al sur del Mondavi, en lo que hoy es el Puerto Bertoni, con su familia y sus seguidores, que él vino en una misión de prácticamente crear una comunidad utópica, en el sentido de, parecido un poquito a los menonitas, libre de presiones políticas y libre de malos ejemplos. Trajo a su gente, a su familia y se instaló ahí y fue prácticamente el principal estudioso de la naturaleza en el Paraguay, la flora, la fauna, las etnias, es decir, las razas que habitaban acá en toda la región, la climatología, y bueno, fue un gran contribuyente en el conocimiento y la ciencia en el Paraguay. Previo a eso estuvo, también cabe mencionar con justicia a don Félix de Azara, que vino en otra misión acá para hacer la delimitación entre las discutidas fronteras siempre entre Paraguay y Brasil en esta zona. Él trabajó por casi 20 años, como no le dieron mucha importancia del lado portugués, al otro lado entonces se dedicó a recorrer el país y presentó después un libro muy completo sobre la provincia del Paraguay y del Río de la Plata, en que también tocó todos temas de naturaleza, de etnias, de clima, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces por ahí tenemos esta previa historia, digamos, desde la época de la conquista hasta la época del Mensú, de la industrial paraguaya, las grandes empresas yerbateras,
madereras que instalaron y trabajaron por mucho tiempo en esta región, que hoy por supuesto todos sabemos ha cambiado totalmente. Esa es la historia entonces un poco pasada del Alto Paraná. Y todo esto después vamos en otro bloque vamos a mencionar justamente ya desde la famosa Marcha al Este, con el gobierno ya del general Stroessner, desde 1955-56, empezó entonces esa política de salida hacia el mar, hacia el océano Atlántico, vía Río Paraná, Puente y las carreteras brasileras que ya existían. Entonces esto es lo que podemos mencionar como primera parte de esta exposición. Y bueno, todo esto existe en documentos, existen en materiales, muy bien documentadas por colegas nuestros, el historiador también Fidel Miranda, la profesora, la doctora Guillermina Núñez de Báez, el doctor Gilberto Ruiz Carballo, la licenciada Felisa de Medina, en fin, estas 4 personas han escrito interesantísimos materiales sobre todo esto que estamos comentando y que es largo. Acá no estamos entrando en detalles absolutamente porque el tiempo no nos permite, pero todos estos materiales están a disposición de los que les pueda interesar, sobre todo alumnos de colegio, alumnos de universidad, en sus estudios, ¿verdad? Para conocer, y cualquier persona interesada en conocer mejor la historia del Alto Paraná en su conjunto, porque Ciudad del Este no es más que algo así como la culminación de todo este proceso, y es la ciudad luz, digamos, la ciudad cabecera del desarrollo del este del Paraguay, y después, por supuesto, que tenemos que citar también a nuestras ciudades vecinas, Presidente Franco, Hernandari, la antigua Tacarupucú, Mingaguazú, que tiene también una rica historia, muy ligada, todas ellas, hasta la historia de ciudad de Puerto Presidente Stroessner desde su fundación en 1957. Esto lo vamos a ver seguidamente. Escuela de Posgrado, institución dedicada a la formación, producción de nuevos conocimientos y extensión universitaria. Propuestas académicas: doctorado en educación con énfasis en gestión de la educación superior, maestría en educación con énfasis en gestión de la educación superior, maestría en ciencias sociales con énfasis en sociología o ciencia política, maestría en gestión y política universitaria, maestría en investigación científica, maestría en comunicación para el desarrollo, con énfasis en periodismo o desarrollo y cambio social, especialización en didáctica universitaria, especialización en administración pública. La Escuela de Posgrado cuenta con un plantel docente de renombrada trayectoria nacional e internacional. Doctor Benjamín Fernández Bogado, de Paraguay. Doctora Beatriz Chepchia, de Argentina. Doctor Víctor Alfredo Brites Chamorro, de Paraguay. Doctora Ana Ortiz Colón, de España. Doctor Aníbal Erib Caballero Campos, de Paraguay. Doctor Lorenzo Almazán, de España. Doctora Liz Antonio Avelar Flores, de Paraguay. Doctor Enrique Martínez Larrechea, de Uruguay. Doctor José Manuel Silvero, de Paraguay. Doctor Bernardino Cano Radil, de Paraguay. Doctor Augusto Pérez Lindo, de Argentina. Doctor Aníbal Orué Pozo, de Paraguay. Doctor José Renato Vieira, de Brasil. Doctora Blanca Ovelarde Duarte, de Paraguay. Y otros destacados docentes de nuestro país y del exterior. Escuela de Posgrado UNE. Horario de atención: lunes a sábados, 7 a 18 horas. Teléfono 061-575-478 al 80. Internos 134, 149 y 192. Visite la dirección www.posgradoune.edu.py. Maestría en Comunicación para el Desarrollo, con énfasis en periodismo o desarrollo y cambio social. Dirigido a egresados de carrera de grado universitario. Duración 2 años, con 950 horas reloj. Objetivo del curso: formar profesionales competentes en el diseño, planificación y ejecución de estrategias de comunicación en apoyo al desarrollo y el cambio social.
Inscripciones abiertas. Más informaciones en la Escuela de Posgrado UNE. Horario de atención, lunes a sábados, 7 a 18 horas. Teléfono 061-575-478 al 80. Internos 134, 149 y 192. Visite la dirección www.posgradoune.edu.py. Como continuación de esta exposición especial presentada por la Academia Altoparanaense de Historia, vamos a entrar en este segundo bloque, digamos, en la historia concreta y específica de la fundación de Ciudad del Este. Estábamos diciendo en el bloque anterior que hay muchísimos materiales en que mencionan la historia del momento de la fundación, sus antecedentes, ¿verdad? Porque esto tuvo sus antecedentes en esta necesidad del gobierno paraguayo y del Paraguay todo de tener alguna salida directa hacia el Atlántico, en este caso, para librarnos un poco de esa histórica traba que nos imponían los gobiernos de abajo, del río Paraguay, Paraná, en Santa Fe y Buenos Aires principalmente. Son trabas históricas que se sucedieron durante el tiempo colonial y luego también ya durante el tiempo del Paraguay independiente. Así que esta política de marcha al este era un anhelo que había comenzado mucho antes, si se quiere, y la historia nos cuenta, de proyectos, hasta con proyectos concretos, del tiempo de Carlos Antonio López, del presidente Patricio Escobar, Bernardino Caballero, después inclusive Eligio Ayala, y terminó con el mariscal Estigarribia. Todos tuvieron proyectos de iniciar alguna vía de comunicación hacia esta región, lógicamente desde Asunción. Bueno, un tiempito antes, el gobierno nacional, en aquel tiempo en el 56, había prácticamente instruido al doctor Edgar Elifrán, entonces ministro del Interior, para la posibilidad de fundar un puerto, una vía de salida acá en esta región. Ya se estaba hablando de la posibilidad y la conveniencia de tener un puente, el hoy Puente de la Amistad, en aquel tiempo. Entonces teníamos que nosotros prepararnos con nuestra ruta. Entonces esta ruta comenzó en el 56, más o menos, también jornadas y tiempos heroicos en que un conocido también militar ya retirado, el general Porfirio Ruiz Díaz, oficial militar del Arma de Ingeniería, con su personal y máquinas, iniciaron la picada desde Coronel Oviedo hasta acá. Son 195 kilómetros que lo hicieron en aproximadamente 3 años y medio. Primero fue una picada, la apertura después con máquinas, y los primeros años entre el terraplén de tierra, lógicamente, eso terminó más o menos en el 59. Recién después, ya de fundado Puerto Presidente Stroessner, comenzó el asfaltado de la ruta con un aporte importantísimo también del gobierno brasilero, y en ese mismo tiempo, en el tiempo en que se venía el asfaltado de la ruta de Oviedo aquí a la costa del Paraná, también se venía construyendo el Puente de la Amistad, que terminaron con pocos meses de diferencia. Entre 1964 y 65 terminaron la ruta asfaltada y el Puente de la Amistad ya totalmente habilitado. Esto ocurrió ya unos cuantos años después de la fundación de Puerto Presidente Stroessner en aquel tiempo. Y hay publicaciones interesantísimas que nos hablan de cómo fueron aquellas jornadas de fundación de Puerto Presidente Stroessner. Varios colegas, amigos han escrito
sobre ese tiempo, ¿verdad? Relatos, y que por supuesto ya fueron generalmente la prensa es la primera que se encargó de difundir desde el día siguiente lo que ocurrió en aquel tiempo de la fundación de de Puerto Presidente Stroessner. Repetimos también que el gran artífice de la fundación de Puerto Presidente Stroessner fue el magnífico ejecutor de las disposiciones del gobierno superior, el general Stroessner en aquel tiempo, el doctor Edgar Linneo Isfrán y sus compañeros de causa, ¿verdad? Hubo entre ellos ministros, funcionarios públicos de distintas reparticiones, y nos cuenta la historia con qué entusiasmo, con qué honestidad, entre otras cosas, interés, trabajaron para la fundación, luego para la planificación. Inclusive nos cuenta también la historia que se recurrió al propio arquitecto Niemeyer, que fue el magnífico creador de una de las ciudades mejor planificadas del mundo, Brasilia, que estuvo también acá trayendo su aporte para el plano urbano de Puerto Presidente Stroessner de aquel tiempo, que en los primeros años no se cumplió en gran parte porque costó un poco a la gente, sobre todo entre el 57 y el 65, por ahí, unos 7, 8 años, costó convencer a la gente de venir a radicarse acá, tanto en la parte de producción agrícola, con la parte comercial, digamos. Fueron años todavía de un crecimiento muy, muy lento, y que recién empezó a destaparse, a caminar este movimiento desarrollista con la habilitación del Puente de la Amistad, con la terminación de la Ruta 7, Gaspar Rodríguez de Francia, y hecho también tremendamente importante que fue casi la puntada inicial para el desarrollo de esta región, fue nuestra querida represa de Acaraí, que se inició en 1964, ya bajo la conducción un poquitito gerencial, digamos, de este gran señor muy interesante que fue el ingeniero Enzo de Bernardi, de feliz memoria luego como director de Itaipú y otros cargos importantes en el país. Bueno, así comenzó entonces con la construcción de la represa de Acaraí, que duró 4 años más o menos. Se inauguró en el 68, ya cuando, y lo importante es que trajo a mucha gente, técnicos, obreros. Fue en alguna medida un Itaipú-I, mucho menos que el movimiento de Itaipú, ¿verdad? Porque fue un emprendimiento netamente paraguayo, nacional, y por supuesto no se hizo con los múltiples recursos que ha favorecido luego a la Itaipú, o en el caso de allá con la Argentina, con Yacinetá, por ejemplo, fue una cosa distinta, que se medían los pesitos. Se formó el famoso barrio Don Bosco, aquí cerquita del campus de la universidad, y donde prácticamente quedaron muchos de los obreros que construyeron también con mucho sacrificio la usina de Acaraí. Y hasta por ahí se llegaba, inclusive el famoso Puente Seco que está acá sobre el Acaraí, también se construyó en aquel momento. De ahí para allá, para llegar a la todavía Hernandaria hasta Curupucú, era toda una odisea, había que pasar cerritos y famosas empujadas en el barro, patinadas, etcétera, etcétera, y que era lo normal en toda la región, de norte a sur. Eran todavía los tiempos de los tapepos y de las picadas, y que después fueron desarrollándose poco a poco. Bueno, concretamente, y como el tiempo, debemos, y repetimos, existe suficiente documentación. Tenemos documentación, los primeros, es decir, antes que nada los fundadores de Ciudad del Este. Muchos de los fundadores, es decir, que firmaron en el acta fundacional aquel 3 de febrero de 1957, de repente algunos nunca más volvieron acá, ¿verdad?
pero aparecen en alguna medida como fundadores. Pero hay otros sí que deben ser mencionados. Repetimos el caso del doctor Edgar Lindoy Fran, que con tanta dedicación, con tanto esmero se dedicó a construir esta ciudad. El general Milciades Ramos Jiménez, estuvo el ministro de Obras Públicas, Cosia Tabarossi, que después fue el presidente de la Comisión de Administración, personal del IBR y mucha otra gente, muchas otras personas cuyos nombres tenemos todos acá, como tenemos miles de nombres, no solamente entre los fundadores de ese día, sino en todos los que construyeron esta ciudad. Después, cuando entonces era ya delegado de gobierno, el señor Noel Lefebvre, un gran señor también que no sé si esta comunidad del Este le ha rendido también los honores a este meritorio señor que con su familia habitó por muchos años acá, parte de la familia Bertoni también que vivía acá. Y bueno, el asiento de paso, el asiento de la delegación de gobierno en aquel tiempo estaba en Itacurú. Y esto es un poquito complejo. Ya teníamos acá al sur presidente Franco, teníamos Hernandarias y estaba Itacurú también casualmente como asiento de la gobernación del Alto Paraná. Después se mudó, más tarde se mudó a Presidente Franco y después recién acá a Puerto Presidente Estrones, Ciudad Presidente Estrones y hoy Ciudad del Este. En fin, todo ese proceso, por supuesto la gente, muchos conocen los primeros delegados de gobierno, el primer intendente municipal cuando se elevó a primera categoría en 1974, Carlos Barreto Sarubi, que gobernó por 12 años hasta el 86, primer intendente, en aquel tiempo nombrado todavía por el Poder Ejecutivo, la Comisión de Administración de Puerto Presidente Stroessner, que estuvo a cargo primero de, como dijimos, el señor Noel Lefebvre, después el general Cosia Tabarossi, después ya vino en el 68, ya vino este gran señor, también gran amigo, meritorio, el teniente coronel Antonio O'Donnell Sarubi, que ya fue después, aparte de comisión de administración, presidente de la comisión, ya fue nombrado también delegado de gobierno. Y bueno, entonces por ahí está la cosa. Repetimos, el crecimiento inicial fue lento, sacrificado, la gente venía y se iba, prácticamente se obligó a mucha gente a tomar un terrenito por acá, algunos sacaron ventaja de esta situación, entre ellos un señor Elías Saba, que formó el primer barrio privado, acá compró unas tierras de la Comisión de Administración, prácticamente lo que todo es el microcentro, desde la ruta hasta la parte del sur, hasta el área 2, unas 70, 80 hectáreas que compró para urbanización, construyó viviendas, el edificio Saba, el primer edificio de altura que se hizo acá en la ciudad, el edificio de Progreso, el edificio del Banco Nacional de Fomento, el edificio de la aduana que se hizo 2 o 3 años después de, allá por el 60 ya se inauguró la primera, lógicamente era lo más importante, ya había un incipiente comercio fronterizo y primero en lancha, después ya por el puente y el soporte principal, y esto es justo mencionar, de todo el inicio del poblamiento y desarrollo de Puerto Presidente Stroessner se basó en la existencia ya de la población en Puerto Presidente Manuel Franco. De ahí vinieron los primeros pioneros, de ahí vinieron los primeros carpinteros, de ahí vinieron los primeros comerciantes, inclusive las primeras autoridades navales que estaban allá, ya se reforzó acá, inclusive, y como en todo proceso de colonización o poblamiento está también la religión, se crearon parroquias, aquí 2, 3, acá en la zona, comenzando ya allá por Iroqué, hoy Oleari, Arendú, hoy Mallorquín, Minga, Guazú, que ya en el 59, 60
vino también este artífice, a veces discutido, pero en su momento realmente fue el artífice del desarrollo de nuestra vecina comunidad de Mingaguazú, el padre Guido Coronel, y desde el 60 más o menos estuvo 20 años acá, liderando la cooperativa de su nombre, Mingaguazú, y todas las actividades de desarrollo que se instalaron, y estaba muy, muy ligado. Y todas las instituciones públicas después se instalaron también aquí en la región. Y a quien les habla le tuvo también la oportunidad y la suerte de empezar a trabajar por aquí ya en el año 66, graduado ya, flamante graduado, ingeniero agrónomo, ya trabajando en los estudios forestales, estudios de suelo en esta región. Se instaló en el 67 la escuela forestal del kilómetro 12, y al lado ya estaba, para los que no conocen, les invitamos a ir a conocer el lago Irendí, la laguna Irendí, que está ahí en el kilómetro 12, entrando a 1 kilómetro de la ruta al sur, y que tiene su historia. La historia dice que ustedes conocerán lo que son los meteoritos, ¿verdad? Estas piedras que están flotando en el espacio y que de tanto en tanto pierden, por acción de la gravedad, caen a tierra, pero caen como bolas de fuego, son rocas, y al entrar en nuestra atmósfera se incendian por el roce con la atmósfera caliente en esa zona allá arriba, se incendian, y bueno, y cayó una gran bola de fuego cerca de la aldea de los nativos que estaban por ahí. Esta caída de estos meteoritos producen grandes cráteres en la Tierra. Entonces, lo primero que vieron, ellos hablaron de Itarendí, bueno, una roca que caía, una bola de fuego que caía. Eso, por supuesto, dice que es la historia. Esta es una leyenda que no tiene mucho de mentira, si se quiere. Técnicamente hay mucho de posibilidad de que haya sido cierto. Bueno, al perforar 10, 20 metros en la tierra para meterse esa piedra pesada, esa bola de fuego, bueno, se encontró con las napas freáticas, el agua del subsuelo, y con los pocos días se formó esa laguna Irendí. Entonces terminó, ya no era más Itarendí, sino Irendí. ¿Y por qué dice Irendí? Porque con el sol de la mañana que ya bordeaba en aquel espacio abierto que brillaba el agua, entonces terminó con ese nombre de Irendí. Es una de nuestras atracciones que tenemos acá en la región. Bueno, es largo esto, solamente invitamos, y seguramente en todos los programas que se van a ir sucediendo en estos días, vamos a ir escuchando, aprendiendo lógicamente también más detalles de la rica, corta pero rica historia de Ciudad del Este, que cambió de nombre en 1990, 89, al final del 89, ya después del cambio de gobierno, con derrocamiento del gobierno, largo gobierno del general Stroessner, pero dejando de lado un poco estos aspectos políticos y de críticas. Yo creo que en todo el tiempo hay revisionismo histórico. Acá no estamos haciendo política para nada, pero es conveniente ver un poco la posibilidad de retornar y recordar a los verdaderos artífices de la creación de la fundación de Puerto Presidente Stroessner. Como les digo, tenemos todos los nombres: los primeros taxistas, los primeros obreros carpinteros, los primeros carniceros, las primeras escuelas, las primeras y primeros educadores, los primeros dirigentes deportivos. Por supuesto, lo que casi más se tiene son los dirigentes políticos, que fueron los administradores de la ciudad en todos estos casi 60 años de existencia, ¿verdad?, que ya tiene Ciudad del Este. Entonces, es un placer por ahora hacer esta, diríamos, breve exposición sobre la fundación de Ciudad del Este. Es una ciudad que necesita mucho el apoyo de sus hijos, de sus habitantes, una ciudad que la hemos maltratado terriblemente, ya desde hace más de 30 años, la hemos maltratado mucho, y ojalá recuperemos con el tiempo ese nombre de ciudad jardín que tuvo nuestra ciudad en otros tiempos. No sé si decir mejores tiempos, ¿verdad?, pero tenemos que reordenar nuestra ciudad,
y para eso nosotros, sus habitantes, tenemos que dar el ejemplo, tomar la iniciativa para hacer de esta ciudad un modelo de urbanismo, un modelo de orden, un modelo de respeto mutuo entre todos sus habitantes y que nos permita vivir con más, si se quiere, hasta con más felicidad y sin temor de asaltos y otras cosas, recorrer el centro de nuestra ciudad que hoy no tenemos. A veces da un poco de pena, ¿verdad?, que no podamos ir al centro de nuestra ciudad una tardecita, una noche, a pasearnos, mirar vidrieras, sentarnos por ahí, porque no existe. Y en cualquier ciudad mediana y grande del mundo tienen atracciones en el centro de la ciudad. Nosotros, en este momento, en cualquier lado puede ser nuestro centro. Hay que cambiar esta mentalidad seguramente de nuestros administradores para volver a tener esa ciudad jardín. Y ahora que recuerdo un poquito, hasta 1980, donde ya vivíamos por acá, salir a la noche a pasearnos, aquel tiempo con mucho menos gente todavía, ir a una parrillada con música folclórica, ir ahí a estar con los compañeros hasta medianoche, era una fiesta casi permanente. Ocurrió un hecho sumamente ingrato en la historia política del Paraguay, el asesinato del expresidente nicaragüense Somoza en Asunción, y desde esa fecha, un 17 de septiembre de 1980, cambió la historia, por lo menos de Ciudad del Este. Terminó esa vida nocturna, los controles policiales, militares, aduaneros se incrementaron, terminó la vida nocturna y bueno, eso es lo que de repente nos gustaría tener otra vez como una ciudad moderna en el mundo. Muchas gracias y hasta otro momento.